Comenzó la grabación, comencé a grabar, Germán. Espectacular, profesor. ¿Qué hora tenéis tu máquina? Yo tengo las 6:59. Ah, ya, yo igual. Ya, partimos entonces en un minuto. Ok, Voy a aceptar a todos los estudiantes y voy a deshabilitar la sala de espera. ningún problema. Ya, profesor, comenzaré a aceptar a los estudiantes y voy a deshabilitar la sala de espera. Mucho éxito en la clase y un abrazo, máquina. Gracias, igual. Hola, buenas tardes a todos. Esperamos un minutito y empezamos ya. Un minuto y comenzamos con algunas instrucciones. Bienvenido a la clase gratuita del webinar de química de la prueba de transición. Dime, Bárbara, ¿tiene una consulta? Ya. Siendo las 7:01, damos comienzo a nuestro webinar de química. Antes de comenzar con la clase en sí, algunas indicaciones bien importantes para que el desarrollo de la misma sea lo más exitoso posible. A ver, ideal que tomen apunte, por lo tanto, ideal que tengan un cuaderno y un lápiz a mano, ¿ya? Y que tomen apunte de lo que ustedes consideren relevante. Ve en búsqueda de una botella con agua para hidratarse, pero en general, vayan en busca de todo lo que puedan necesitar para la clase para que no se estén parando continuamente, ¿ya? Utilizar micrófono y audífono principalmente durante el desarrollo de la clase. Eh, Busco el lugar lo más alejado de ruidos externos, va muy de la mano el punto 3 con el punto 4. Canalizar todas las dudas a través del chat. Yo voy a ir contestando a medida que se vaya dando y no cortar la dinámica de la clase, les voy a ir contestando las dudas que puedan surgir en torno a los conceptos que puedo ir trabajando. La duración de la clase es de 90 minutos. Vamos a terminar cercano a las 8:30 de la noche. Y para su tranquilidad, la clase será grabada y enviada a sus correos electrónicos. ¿Ya? Entonces, comenzamos bien concentrados y todas las dudas las canalizamos. ¿Ok? Ya. Bien atentos.
A ver, la clase de hoy día es una clase de cinética química que siempre me gusta destacar. Bueno, mi nombre, me presento ahora sí formalmente, mi nombre es José Espinosa Gómez. Siempre digo que uno tiene que acordarse de la mamá, siempre colocarle el segundo apellido. Eh, yo soy profesor de Estado en Química y Biología de la Universidad de Santiago de Chile. Eh, tengo un diplomado en aprendizaje profundo en la Universidad Católica. Soy autor de varios textos escolares de química y también de manuales PSU, que aún sirven para la prueba de transición porque en general el tipo de pregunta es bien similar. Y tengo una expertise como dentro de la coordinación académica de varios establecimientos de educación media y educación superior. ¿Ya? Y mi mundo principalmente tiene que ver con las pruebas estandarizadas. El webinar de hoy día de química está asociado a cinética química. La cinética química está dentro de la prueba de transición, está dentro del área temática de reacciones químicas y estequiometría, que es el área temática de un peso mayor dentro de la misma prueba, obviamente de química, dentro de la prueba de ciencia. Y se trabajan conceptos en primero medio, cuando ven reacciones químicas, y se trabajan también algunos conceptos en tercero medio. ¿Ya? Así que vamos a ver una combinación de conceptos de primero medio y tercero medio, principalmente tercero medio. Pero también hay varios conceptos de primero medio que les pueden servir. Ya. Vamos con el concepto de cinética química. En general, todo el mundo asocia el concepto de cinética, que es correcto, a movimiento, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo que cinética tiene que ver con movimiento. Desde la química, ese movimiento va asociado a los que participan en una reacción química, ¿cierto? Entendiendo que una reacción química lo que busca es obtener un producto a partir de algunos reactantes. En palabras bien sencillas, déjenme anotar. En palabras bien sencillas, si tengo A que reaccione con B para formar C y D, ¿cierto? Entonces lo que yo busco cuando hablamos de cinética química tiene que ver con el movimiento, principalmente de los reactantes. Lo que busco es que se rompan enlaces. Cuando yo hablo de una reacción química, lo que tiene que ocurrir es una ruptura de enlaces. ¿Para qué? Se rompen los enlaces en los reactantes y estos enlaces que se rompen se reorganizan para formar nuevas especies y forman los productos. Nunca en una reacción química van a encontrar un reactante igual a un producto, imposible. Porque en una reacción química sí o sí hay ruptura de enlaces y esos enlaces, vuelvo a repetir, se reorganizan y forman nuevas sustancias, las cuales conocemos como producto. El tema es que estas reacciones químicas se pueden demorar más, se pueden demorar menos. Y ahí es donde entra la cinética química. La cinética química estudia las velocidades de las reacciones. Hay reacciones que se pueden demorar segundos, hay reacciones que se pueden demorar minutos, hay reacciones que se pueden demorar días, hay reacciones que se pueden demorar semanas y hay reacciones que nunca van a ocurrir. Y la cinética química se encarga de estudiar eso. Así que ese es el concepto de cinética química. ¿Ya? Como concepto. Ahora, vamos a, como dice ahí en química, permite conocer la velocidad con la que ocurre una reacción. La velocidad de la reacción corresponde al cambio en la concentración de un reactivo producto respecto del tiempo. Les voy a dar un ejemplo de la vida cotidiana antes de mostrarle una gráfica que les va a dejar bien claro lo que en general me gusta hacer ejemplos de la vida cotidiana y siempre con comida. No sé si le ha pasado cuando, no sé, vamos a preparar unos completos. Imagínense que tengo el pote de tomatito lleno para armar un completo, el pote de palta lleno para armar un completo, vamos a ser italiano. Ya, y uno empieza a armar los completos, se dan cuenta que finalmente la palta, el tomate, la mayonesa terminan siendo los reactantes, ¿cierto? Y mi producto va a ser el completo y armado. La química se asocia mucho a la cocina. Ya, y empiezo a armar mis completos, empiezo a ocupar los ingredientes que terminan siendo mis reactantes, como les dije, empiezo a armar y se empiezan a formar completos. Y yo creo que a todos nos ha pasado que a medida que ya voy ocupando los ingredientes, chuta, cada vez me empieza a demorar más armar el completo, ¿no? ¿Por qué?
porque empiezo a pasar el servicio por la pared del recipiente porque ya me queda menos palta. Entonces ya el tomate empieza a salir con más jugo, entonces me cuesta más sacar una cucharada y que salga harto tomate, ¿cierto? Entonces al final del día me demoro mucho menos en los completos del inicio. ¿Por qué? Porque tengo todos los ingredientes, tengo el bol lleno de tomate, el bol lleno de palta. Pero a medida que voy utilizando los ingredientes, cada vez me demoro más en armar el completo, ¿cierto? Entonces, alguien rápidamente, si entendieron esta lógica que les acabo de hablar, ¿qué pasa con la velocidad de la reacción a medida que empiezan a reaccionar estos reactantes? ¿Qué pasa con la velocidad de la reacción? Vamos, llénenme el chat con la respuesta. ¿Qué pasa con la velocidad de la reacción? Ya, muy bien. La gran mayoría contestó disminuye. A medida que yo voy agotando los reactantes, voy agotando mis ingredientes, finalmente me cuesta más formar el producto. Por lo tanto, la conclusión que tenemos que llegar es que a menor concentración, a medida que voy gastando estos reactantes para formar este nuevo producto, la velocidad de la reacción disminuye, baja, se hace más lenta. ¿Ya? Lisette me pregunta, ¿disminuye en función del tiempo? Más que en función del tiempo, Lisette, va asociado a la concentración, que después vamos a ver los factores que alteran la velocidad. Pero tú al disminuir, como van reaccionando, vuelvo al ejemplo completo, como los voy utilizando, van reaccionando, voy ocupando la palta, voy ocupando el tomate, baja la concentración que tengo de palta y tomate, baja la concentración de los reactantes y eso hace que la reacción se haga más lenta. ¿Ya? Después nos vamos a ir a lo más químico. Estoy solo empezando con este concepto para que lo entiendan de manera más sencilla. Ya. Veamos esto en una gráfica. Déjenme, voy a ir contestando las preguntas que me van haciendo en función de lo que vaya explicando, ¿ya? Así que atento porque en algún momento les voy a responder, porque la gráfica me ayuda a responderles. Esto se puede calcular, los cálculos los vamos a dejar para más adelante, pero miren la gráfica, ¿ya? La gráfica nos ayuda bastante porque el reactivo me está hablando de los reactantes por si acaso. Reactante. Y este es el producto. Todos de acuerdo con que en el tiempo cero, no tenía producto, ¿cierto? Hago nuevamente el ejemplo que le estaba dando el completo. Todavía no empiezo a hacer ningún completo, ¿cierto? Por lo tanto no he ocupado nada de palta, nada de tomate. Perfecto. Todos entienden entonces que en el tiempo cero no tengo nada de producto. En cambio, la concentración de los reactantes, chuta, está a tope. ¿Qué pasa a medida que empieza a transcurrir el tiempo? A esto lo vamos a llamar 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. ¿Qué empieza a ocurrir con la concentración de los reactantes? Empieza a disminuir, ¿cierto? Todos de acuerdo. ¿Y qué empieza a pasar con la concentración de los productos? Empieza a aumentar. Y es lógico. Empiezo a gastar mis ingredientes para formar los productos y empiezan a aparecer completos, y empieza a disminuir la cantidad de palta y tomate que tengo. Todos entienden el gráfico en función de esto, ¿cierto? Está bien clarito. Ya. Por lo tanto, y aquí nos vamos a ir con esta ecuación. ¿Están todos de acuerdo que la velocidad de reacción en base a los reactantes baja? ¿Cierto? Que es la conclusión que llegamos anteriormente. O sea, a medida que yo baje la concentración de los reactantes, la velocidad de la reacción va a disminuir. ¿Ya? Entonces, y lo ejemplifico con una ecuación. Tengo nitrógeno gaseoso, hidrógeno gaseoso, para formar amoníaco. ¿Ya? El gráfico claramente les muestra, que es un poco lo que me preguntó Lisette, ¿de qué depende la velocidad
más que del tiempo, principalmente depende de la concentración. Como bien les dije, y como bien ustedes también entendieron, la concentración de los reactantes a medida que empieza a ocurrir la reacción baja. Por eso, si yo quiero expresar tal cual como me aparece en esta ecuación, solo vamos a expresar, por ejemplo, si yo quiero expresar la velocidad en base al nitrógeno. El nitrógeno es un reactante, ¿cierto? Por lo tanto, imagínense yo quiero medir la concentración de nitrógeno. ¿Ya? Quiero medir la velocidad en base a la concentración y el tiempo. Vamos a asumir que esta gráfica es del nitrógeno. Vamos a asumir eso. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? A mí me podrían decir, José, ¿puedes medir o puedes determinar la velocidad de reacción en torno al nitrógeno entre el tiempo, entre los 0 segundos y los 2 segundos? Fíjense lo que les dije, entre los 0 y los 2 segundos. Lo voy a hacer más exacto. Entre los 0 y 1 segundo. ¿Ya? Este triángulo significa delta, ¿cierto? Es una diferencia. ¿Ya? Entonces, imagínense, como es un reactante, los reactantes van a llevar un signo negativo. Ese signo negativo representa dos cosas, o sea, que apuntan a lo mismo. Matemáticamente me va a ayudar en lo siguiente. ¿Qué pasa con la concentración del nitrógeno entre el tiempo 0 y los 1 segundo? Pasó de 0,08 a 0, a casi 0,02, ¿cierto? Pasó de acá, del 0,08 pasó al 0,02, ¿cierto? Ya. Todos de acuerdo que la concentración claramente bajó. Los delta, acuérdense que son final menos inicial. En este caso sería 0,02 menos 0,08. ¿Cierto? Todo eso dividido por el delta tiempo. El delta tiempo, que sería tiempo final 1 menos tiempo inicial 0. Todos entienden que esa resta me va a dar negativo, ¿cierto? Y no existen velocidades negativas. Por eso este menos me viene a ayudar para que la velocidad me dé positiva. Pero eso desde el punto de vista matemático, matemático-físico. A mí me interesa el punto de vista químico. ¿Qué representa que los reactantes? Miren, les voy a ejemplificar la velocidad del hidrógeno. Solo la expresión va a ser menos delta de la concentración de hidrógeno partido por un delta tiempo. ¿Qué representa el menos químicamente? Al tiro voy con el tema de los números. ¿Qué representa el menos en el nitrógeno y en el hidrógeno? ¿Quiénes son el nitrógeno y en el hidrógeno? Muy bien, porque el nitrógeno y el hidrógeno son reactantes, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la concentración de los reactantes? Disminuye. En cambio, si yo expresara la velocidad de reacción en base al amoníaco, en base a este compuesto, la expreso aquí, acá arriba para que se vea bien, velocidad en base al amoníaco es delta de la concentración de amoníaco partido en delta T. Pero esto va a ser positivo. Por eso aquí no lleva un menos. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿qué pasa con la concentración de los productos? Va en aumento. ¿Ya? Muy bien. Contesto algunas preguntitas que he leído. El tema y esto es bien importante porque así lo considera el DEMRE, cuando hablamos de directa o inversamente proporcional, quiero que entiendan que no solamente basta con que uno sube, el otro sube, son directamente proporcionales, o el otro baja y este también baja, son directamente proporcionales. No. Cuando hablamos de proporcionalidad directa, es si este sube el doble, este también sube el doble. Eso es directamente proporcional. Si esto disminuyó 4 veces, el de al lado disminuye 4 veces, son directamente proporcionales. Eso es proporcionalidad directa. Acá no necesariamente va a pasar eso. Lo importante es que entiendan que en toda reacción química va a ocurrir. Empieza a ocurrir la reacción,
la concentración de los reactantes disminuye y sí o sí la velocidad de reacción empieza a disminuir. Sí o sí. ¿Se entiende? Solamente olvídense los cálculos de los números. Eso lo vamos a ver después, más adelante. De hecho, yo creo que queda para otro webinar. Me interesa más el tema conceptual. Todos entendieron, y acuérdense siempre el ejemplo que les di de la cocina. Cuando uno cocina, va utilizando los ingredientes y por muchos motivos uno cada vez se empieza a demorar más para formar ese producto. ¿Clarito? ¿Todos entendieron? A menor concentración de los reactantes, baja la velocidad de reacción. Ojo, que uno en química y también en la cocina, chuta, se empezó a acabar el tomate. Chiquillo, hay que pelar más tomate, hay que también moler más palta. ¿Qué va a empezar a pasar con la velocidad de la reacción? ¿Qué va a empezar a pasar con la velocidad de la reacción? Si le empiezo a inyectar, muy bien, muy bien. Yo en el momento, durante el proceso, puedo dejar que finalmente los reactantes se agoten y chao, se acaba la reacción química, pero de repente igual le puedo inyectar y colocar más reactantes. Pero los inyecto y si empiezo a hacer al tiro completo, se empieza nuevamente la velocidad, o sea, como que se da una curva de ascenso, pero empieza a descender al tiro. Perfecto. Me interesa mucho que haya quedado claro este concepto. Me interesa aquí lo conceptual, más que lo numérico. Continuamos. Se dan cuenta que ahí está, para los reactantes siempre lleva un signo menos, para los productos el signo más. Ya. Vamos con la teoría de las colisiones, que es un poco lo que les hablé cuando les dije que estudiaba la cinética química. Tómenme mucha atención. Esto es bien sencillo de comprender, pero bien atentos. Y esto se relaciona mucho con cuando uno ve reacciones químicas en primero medio por primera vez. A ver, para que una reacción química ocurra, yo ya les dije, les di la pista clave. Tienen que romperse enlaces, ¿cierto? ¿Dónde? En los reactantes, ¿ya? Y generalmente tienen que ocurrir o se tienen que dar dos condiciones para que los reactantes rompan enlaces, ¿ya? Porque acuérdense que ese es, o sea, una reacción química ocurre gracias a eso, a que se rompen enlaces. Para que se rompan enlaces, tienen que ocurrir colisiones efectivas. Cuando les hablo de colisiones, sí, las moléculas chocan, los reactantes van a empezar a chocar. Y en esos choques, hay choques que son efectivos, cuando son efectivos porque se rompieron enlaces, y hay choques que no llegan a ser efectivos porque no se rompen enlaces. Para aumentar la probabilidad de que los choques sean efectivos, se tienen que dar dos situaciones, ¿ya? La primera situación es contar con una energía mínima necesaria, ¿ya? Esa energía mínima necesaria, ¿alguien sabe cómo se llama? ¿Cuál es la energía mínima que tienen que tener los reactantes para que la reacción ocurra? Voy a ayudar. Energía de... Muy bien. Energía de activación. Varios lo colocaron en el chat. La energía de activación es la energía, lo voy a colocar acá, energía mínima, mínima, necesaria que deben tener los reactantes. Toda reacción química posee una energía de activación. Entre más energía yo necesite, más lenta es la reacción. Eso lo vamos a ver después. Porque eso quiere decir que tengo más requerimientos de energía. Al revés, entre menos requerimientos de energía tenga, la reacción va a ocurrir más rápido. ¿Ya? Cada reacción tiene una energía distinta. Ya. El otro
el otro, porque le dije que habían dos requerimientos. Uno es tener esta energía mínima, energía de activación. Y el otro requerimiento es que la orientación del choque sea el correcto. Le doy un ejemplo no muy grato, pero si yo quiero romper la parte posterior de un auto, difícilmente me va a resultar si choco el auto por delante. Hagan lo mismo. La orientación del choque entre las moléculas tiene que ser apuntando o que se dé donde están los enlaces. Entonces, cuando se cumplen esas dos situaciones, que los reactantes tienen esa energía mínima y aparte la orientación del choque es la correcta, la probabilidad de que ocurran colisiones efectivas es muy alta. Fíjense, antes de la colisión van a chocar, ¿ya? Van a chocar. Chocan. Se dan cuenta que se formaron dos productos completamente nuevos porque pasé de tener una esfera verde con una esfera verde azul con roja, ahora a tener dos esferas verdes y una azul con rojo. Son cosas completamente distintas. Yo ya con esto compruebo que hubo una reacción química porque obtuve productos distintos a todo lo que yo tenía como reactante. Y ahí dije, ya, esto es ocurrió una colisión efectiva, por lo tanto sí está ocurriendo una reacción química. Al revés, hay colisiones, chocan, ocurre la colisión, pero se dan cuenta que obtuve lo mismo a lo que tenía acá. Es exactamente lo mismo. Eso quiere decir que la colisión no fue efectiva porque no está ocurriendo una reacción química. ¿Por qué? Porque lo más probable o que no tenía la energía necesaria, mínima, que es la energía de activación, o porque la orientación del choque no fue la correcta. ¿Dudas? ¿Se entendió cuáles son los dos requerimientos necesarios para que la reacción ocurra? ¿Todo claro? El segundo requerimiento, Claudia, era el asociado a la orientación del choque. Perfecto. Entonces, los dos requerimientos, energía mínima y orientación del choque. Continuamos. Vamos a identificar el concepto que le acabo de decir, que principalmente tiene que ver con la energía de activación. ¿Ya? Lo que le está mostrando estas gráficas, son dos gráficas de dos reacciones distintas. ¿Ya? La primera gráfica, hago una pregunta asociada a la lámina anterior. ¿La energía de activación estaba asociada a quién? ¿Era la energía mínima necesaria que tenían que tener quiénes? ¿Quiénes? Ya, muy bien, los reactantes. Acá en la gráfica le están diciendo que estos son los reactantes, que estos son los reactantes y que estos son los productos. ¿Cierto? Siempre en una gráfica de este tipo, la energía de activación, como ustedes correctamente me respondieron, que es la energía que va asociada a los reactantes, porque la energía mínima necesaria que ellos tienen que tener, la energía de activación siempre va a ser la distancia entre la cresta del gráfico con el nivel de energía, mi pulso, con el nivel de energía de los reactantes. ¿Se dan cuenta que esta es la energía de activación? En la de al lado, reactantes, productos. Aquí la energía de activación sería esta, hasta acá. Hasta acá. Ya, ¿por qué aparece esto? Se los explico. Porque, y aquí lo voy a borrar para que me entiendan bien. ¿Qué pasa si les cambio esto? Y les digo, chiquillos, ¿saben qué? Díganme ustedes cuál es la energía de activación, pero de la reacción inversa. La que va al revés, de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. O sea, los reactantes van a estar acá y los productos acá. Eso significa reacción inversa, di vuelta a la reacción. La reacción directa
reactantes izquierda, productos derecha. Reacción inversa, reactantes derecha, productos izquierda. ¿Cuál sería la energía de activación acá? Solo esto, ¿no? Porque los reactantes están acá. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? Ya, y la de la derecha. La de la derecha, si la hago al inversa, estos serían los reactantes y estos serían los productos, ¿cierto? ¿Se dan cuenta que ahora la energía de activación sería todo esto? Porque va asociado a los reactantes. Entonces siempre tienen que estar súper atentos. Muy bien, exactamente. Tienen que estar muy atentos porque les pueden decir cuál es la energía de activación de la reacción directa, cuál es la energía de activación de la reacción inversa. Pero solamente tienen que asociar siempre la energía de activación, siempre la energía de activación va asociada a los reactantes. Alguien me pregunta qué tiene que ver el delta H con cinética química. Mucho tiene que ver. Claramente el gráfico que yo les estoy mostrando acá habla de una reacción endotérmica y exotérmica que tiene que ver mucho con termodinámica, ¿cierto? Ya, pues, lo que ustedes están analizando en estos gráficos es un perfil de reacción. Y finalmente están analizando un perfil de reacción de una reacción endotérmica y exotérmica. ¿Ya? Entonces ustedes me dicen, ya, pero ¿qué tiene que ver? Tiene que ver que en el sentido de que generalmente en una reacción, voy a borrar, generalmente en una reacción endotérmica, donde los productos, aquí lo estoy relacionando con termodinámica, donde los productos tienen más energía que los reactantes, la energía de activación es mayor. En cambio, al revés, cuando estoy hablando de una reacción exotérmica, los reactantes tienen más energía que los productos y su energía de activación es un poquito menor. Cuando hablo de energía, principalmente se está hablando de entalpía, ¿ya? Que eso me habla de si una reacción está liberando o absorbiendo calor. Esa es la relación que te puedo responder. Eso, lo que acabo de decir, que una reacción exotérmica de entalpía, la energía de activación es mucho mayor. Y al revés, en una reacción exotérmica, donde los reactantes tienen más entalpía que los productos, la energía de activación tiende a ser menor. Es solo eso. Finalmente, quiero que se queden de acá, que logren identificar la energía de activación en los gráficos. Lo pueden identificar en una reacción endotérmica, exotérmica, da igual. ¿Ya? ¿Qué es la entalpía? Y con esto, para pasar a la otra lámina, la entalpía es la forma de transferir calor. La entalpía es el flujo de calor que se puede dar. Tú puedes perder calor o puedes absorber calor. Y eso se puede calcular. Exacto. Ya, continuamos. Seguimos analizando reacciones. Mírenme acá. Todos entienden que en esta gráfica hay dos reacciones químicas. ¿Por qué hay dos reacciones químicas? Porque hay dos curvas, ¿cierto? Súper. Vamos analizando algunas cosas que ya debieran saber. Cuando les digo que hay dos reacciones químicas, es porque, y le voy a colocar nombre. Imagínense, A más B formaron C y D. Pero este C y D van a formar E y F. ¿Ya? Entonces están ocurriendo dos reacciones químicas, de AB a CD y de CD a EF. Pero finalmente también yo podría decir, todo esto es de AB a EF, pero finalmente ocurre una reacción química en dos etapas. ¿Ya? Vamos a identificar algunas zonas de esta gráfica. Primero, todos de acuerdo que la energía de activación de la reacción 1 es esa. Todos de acuerdo que la energía de activación de la reacción 2 es esa. Todos, EA1 le voy a colocar, EA2. ¿Todos de acuerdo? Súper. Maravilloso.
otras cosas que vamos a identificar. Por eso voy a borrar para que lo veamos bien. Lo vamos a ver en otra lámina, pero igual lo voy a adelantar un poquito acá. Quiero que entiendan que la reacción química empieza a ocurrir, ¿ya? Los reactantes están estables y empiezan los choques y empieza a aumentar su nivel de energía. Estoy siguiendo la gráfica. Y con ese nivel de energía baja su nivel de estabilidad. Y acá se alcanza el nivel de estabilidad mayor. Lo que se forma acá se conoce como complejo activado. El complejo activado, chiquillos, es simplemente un estado de transición entre el reactante y el producto. Simplemente eso. ¿Ya? Y se conoce como el estado de mayor energía, pero de menor estabilidad. Cuando yo ya alcanzo la energía de activación, porque acuérdense que aquí se alcanzó la energía de activación, se empieza a lograr empiezan a formarse los productos y la estabilidad empieza a aumentar porque la energía empieza a disminuir. Y aquí obtuve los productos. ¿Ya? Como son dos etapas, logro un intermediario, porque lo que está ocurriendo es esto, fíjense, de A más B pasando a CD, ¿cierto? Pero después va a ser de CD pasando a E más F. ¿Qué pasó? Que CD en un momento fue producto, pero en la reacción 2 fue reactante. A ellos se le conoce como intermediarios. Les hago una pregunta. ¿Qué pasa si tuviera 3 etapas? ¿Cuántos intermediarios tengo? Muy bien. Aquí hay un intermediario, aquí va a haber un intermediario y aquí va a haber otro. Si tuviera 4 etapas, me quedaron horribles, pero ¿cuánto intermediario? Perfecto. Muy, muy bien. Solo eso me interesa que identifiquen. Los intermediarios finalmente son los que terminan comportándose para una reacción como producto, pero para la que viene como reactante. En este caso, el intermediario sería CD. ¿Ya? Seguimos identificando algunas partes de esta gráfica. Y les pregunto, ¿están todos de acuerdo entonces que hay dos complejos activados? Hay dos energías de activación que ya las marcamos, esa y esa, ¿cierto? Hay un intermediario. ¿Todos de acuerdo con el análisis de esta gráfica? ¿Todos de acuerdo? Ya. Y voy a retomar lo que alguien preguntó o afirmó, no me acuerdo si era pregunta o una afirmación, que es bien importante. Hay dos reacciones, ¿cierto? Pregunta. Esta es la reacción 1, la voy a llamar 1, aquí en grande voy a colocar un 1, y esta es la reacción 2, ¿cierto? Pregunta, ¿cuál de las dos es más rápida? ¿Cuál de las dos es más rápida? Ya. Felicito y explico por si tienen alguna duda. Acuérdense que se los dije hace un poquito atrás, la rapidez depende mucho también de la energía de activación. ¿Se acuerdan que les dije que si yo tengo mayores requerimientos de energía, me voy a demorar más? Entonces, en este caso, estamos claros que la reacción 1 tiene una energía de activación mayor, ¿cierto? Por lo tanto, es más lenta. Al revés, la reacción 2 tiene una energía de activación menor. Tiene menos requerimientos de energía, va a ocurrir más rápido. ¿Ya? Aquí siempre doy un ejemplo. Imagínense yo voy a correr la maratón de Santiago, ¿cierto? Maratón de Santiago, 42 kilómetros. Viene gente profesional. En general, una persona profesional se demora 2 horas en correr una maratón, ¿cierto? Y ustedes han visto que hay un sistema de seguridad que va acompañando, siempre acompaña al último, a la última persona, porque en las maratones se inscriben profesionales, gente amateur, gente que se prepara, pero hay de todo. Imagínense yo me inscribiera para la maratón, 42 kilómetros, y tienen que
las medidas de seguridad tiene que, atrás de la última persona, tiene que ir una moto de seguridad, una ambulancia, etc. Ya, entonces, ya, tengo que contratar a una persona de seguridad. Chuta, y me pregunta, ya, pero ¿por cuánto tiempo me va a contratar? Y yo digo, tiene que ir atrás de la persona que se va a demorar más, ¿por cierto? ¿De quién depende entonces la velocidad de una reacción química que ocurre en etapas? ¿Del más rápido o del más lento? ¿De quién depende? Ya. Como todo, generalmente en la vida, les puedo dar otro ejemplo con la maratón. Chuta, los profesionales en general no consumen ni agua ni nada mientras. Entonces nos preguntan, ¿cuántos puntos de hidratación colocamos? ¿Pienso en el tipo seco profesional o pienso en el que lo más probable es que necesita agua y necesita bebida energética cada rato? Bueno, hay que pensar nuevamente en el más lento. Ya, acá ocurre exactamente lo mismo. ¿Quién determina la velocidad de toda esta reacción? De toda. Esta es una reacción química que ocurre en dos etapas. Eso los quiero mostrar. Y la respuesta, ¿de quién depende la velocidad de la reacción completa que ocurre en dos etapas? Siempre depende de la más lenta. En este caso, ¿por qué? Porque la más lenta es la que necesita mayor requerimiento de energía. Si quieren llamarlo así en los ejemplos que le di, más ayuda. Entonces, chuta, mi base, mi mínimo, depende de la más lenta. De ahí parto. ¿Se entendió? ¿Todo clarito? ¿Se entiende? Ya, maravilloso. Entonces hemos trabajado con conceptos de energía de activación, hemos trabajado con los conceptos de etapa rápida, etapa lenta. Ya saben que a medida que la concentración de los reactantes disminuye, esta velocidad también va a disminuir porque va a costar más que choquen. Obviamente ahora ya que conocen el concepto de choque. Perfecto. Ya está lo que les acabo de decir. En general siempre me adelanto, no me puedo callar. Siempre me mando algunos spoilers. Ya, acá finalmente les voy a redundar un poco en lo que les acabo de representar, pero lo hago de forma rapidita. Si se dan cuenta, les estoy mostrando una reacción. Lo que les quiero mostrar y lo que les dije, a medida que la reacción va ocurriendo, los reactantes ganan energía pero pierden estabilidad. Y el punto de mayor inestabilidad o de menor estabilidad, como quieran, es el complejo activado. Se alcanza la energía de activación, se empiezan a formar se supera este estado de transición que son el complejo activado, se empiezan a formar los productos, el nivel de energía de los productos disminuye y con eso se hacen más estables. Eso es lo que va ocurriendo en una reacción química. ¿Ya? Aquí está la energía de activación asociada a los reactantes. Esto está ocurriendo en una etapa que no hay intermediario. Todo claro, ¿cierto? Ahí está todo lo que le acabo de decir. Todo. Ya. Vamos con preguntas. A mí me gustan las preguntas. El punto de menor estabilidad, Vanessa, es el complejo activado, por si acaso, que es el que tiene mayor energía arriba. Ya. Dato importante, quizás muchos ya lo saben, no estoy descubriendo nada. Acuérdense que la prueba tiene 80 preguntas, 2 horas, 40 minutos. Si usted, que en resumen son 160 minutos. O sea, 80 preguntas, 160 minutos, todos entienden que nos dan 2 minutos por pregunta, ¿cierto? Ya, pues. Entonces, desde ahora ya. Les quité 10 segundos. Vamos. Sin spoiler, aguántense. Con el nivel de impulsividad que tienen, suelen aguantar.
Déjame pillar, reviso esta pregunta y vuelvo si quieres. Y lo explico de nuevo, tranquila. Ya, en esta la voy a parar porque es más sencilla. Con respecto a la energía de activación de una reacción, ¿cuál de las siguientes alternativas es correcta? A. ¿Es la cantidad mínima de energía necesaria para que se inicie una reacción química? Sí. Claramente aquí en la alternativa A. Me gusta igual revisar la otra alternativa porque es importante que entiendan por qué las otras son incorrectas. B. ¿Es la cantidad máxima de energía necesaria para que se inicie una reacción química? No, pues no es la cantidad máxima, sino que es la base, la basal, la cantidad mínima. ¿Corresponde a la energía total de la reacción? No. Recuerden que la energía total va asociada a todo lo que se pierde o se gana en la formación o en la ruptura, eso no tiene nada que ver. D. ¿Corresponde a la barrera energética que deben atravesar los productos? Chuta, hasta aquí todo bien. Corresponde a la barrera energética que deben atravesar los... Y aquí viene el error. Aquí debería ser reactante. Y ahí estaría correcto. E. Es la energía cinética de las moléculas de los productos. También es correcto. Porque acuérdense que va a asociar al movimiento, a que chocan, pero no de los productos, sino que los reactantes. ¿Ya? No hay problema, Vanessa. Explico la respuesta. Acuérdate que me están preguntando por la energía de activación. Acuérdate que definimos la energía de activación como la energía mínima. Es una de las condiciones para que una reacción química ocurra. Una era los choques bien orientados y la otra era la energía de activación, que es la energía mínima que deben tener los reactantes para que una reacción química ocurra. Sin esa energía mínima, los reactantes no van a tener esa energía para poder chocar bien. Por lo tanto, no se van a romper los enlaces. No sé si te expliqué y respondí tu pregunta, Vanessa. Espero que sí. Volvemos solamente para contestar la duda de la estabilidad. Vuelvo acá, miren. Fíjense acá. Voy a ir con los puntos. El reactivo está estable con su mínima energía. Lo que les dije acá. Acá está estable. Empezó a ganar energía. Empieza a ganar energía el reactante. Y se forma el complejo activado, que es el estado de mayor energía, acá arriba. ¿Ya? Ese estado de mayor energía es el más inestable o el de menos estabilidad, como quieran entenderlo. ¿Ya? Se empiezan a formar los productos y la energía va disminuyendo, por lo tanto los productos se empiezan a formar de forma más estable, con menos energía. Entre menos energía tienen, más estables son, para que lo entiendan. Y los productos alcanzan la estabilidad en su estado de mínima energía. Acá, aquí es donde están más estables los productos, aquí es donde están más estables los reactantes. A medida que la energía aumenta, pierden estabilidad. Eso les quería decir. Espero haber respondido a los que tenían la duda con el tema de estabilidad. Ya, seguimos. Mírala. Vamos con esta pregunta. Sí, no digan nada, no digan nada. Fue la prueba, no digan nada ahora. Aguántense. Por último, díganmelo en privado. Bien Benjamín, bien Rafaela. No he dicho qué alternativa. Así para que no me reten. Bien Benjamín, bien Rafaela, bien Claudia. Ay, mi reloj está fallando. Falta pila, le falta pila. Ya. ¿Estamos?
Tranquila, Carolina. Ahora la voy a revisar, así que tranquila. Ya, revisamos. Atención. A ver, cuando me dicen que una reacción reversible es porque puede ocurrir hacia la derecha, o sea, directa, de forma directa y de forma inversa. Eso significa reversible. Directa o inversa. ¿Ya? Estamos todos de acuerdo que si es directa, estos son los reactantes y estos son los productos. Ya lo vamos a tomar así primero. Dice, 1. ¿El complejo activado es el mismo en la reacción directa o inversa? Estamos de acuerdo que el complejo activado está acá, ¿cierto? Da lo mismo si los productos están a la izquierda o a la derecha o el reactante a la izquierda o a la derecha, ¿cierto? El complejo activado siempre va a estar acá, ¿o no? Por lo tanto, estamos todos de acuerdo que es la 1. Sí es, está correcta. Es correcto decir que el complejo activado es el mismo en la reacción directa o inversa, porque no se mueve, ahí está. 2. ¿La energía de activación es igual en la reacción directa o inversa? Ya. ¿Todos de acuerdo que la reacción directa, o sea, de izquierda a derecha, esta es la energía de activación? Esa es, ¿o no? Sí, Pía. Se invierten los nombres, pero la curva sigue siendo la misma. Ya. Esa sería la energía de activación de la reacción directa. ¿Y cuál sería la energía de activación de la reacción inversa? Cuando digo reacción inversa, los reactantes van a estar acá ahora y los productos acá, ¿cierto? La energía de activación sería esa, ¿no? Solo eso. Por lo tanto, ¿la energía de activación son iguales? Si es reacción directa o inversa, claramente no. Ya con eso, ojo, fíjense, no puede ser la B, no puede ser la C y no puede ser la E. Es súper importante esta técnica porque inmediatamente pasan de tener un 20% de probabilidades a tener un 50% de probabilidades de tener la correcta. Porque ya están entre dos alternativas. Siempre acostúmbrense cuando estén seguros de algo a ir inmediatamente eliminando alternativas. Porque así les despeja, incluso visualmente ayuda mucho. Entonces lo único que nos queda es confirmar si la 3 es correcta o incorrecta. El complejo activado, y justo lo que expliqué hace 2 minutos atrás, el complejo activado es el menos estable, es el menos estable. ¿Se acuerdan que les dije que a medida que iba aumentando los reactantes están estables? Empiezan a subir su energía y alcanzan su valor máximo donde está el complejo activado, que es el estado de mayor energía, pero el menos estable. Por lo tanto, esta es correcta. Alternativa D. ¿Se entendió? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Hasta el pajarito me contestó. Maravilloso. Continuamos. Gracias, Yurena. Siguiente pregunta. El siguiente esquema representa el avance de una reacción catalizada por una enzima. ¿Ya? Todos de acuerdo que es una reacción que ocurre en dos etapas, ¿cierto? Hay que identificar siempre, también otra cosa importante, siempre las pruebas estandarizadas, SIMSE, en este caso estamos hablando de la prueba de transición, cuando les coloquen un gráfico, una tabla, la respuesta está ahí. La respuesta está ahí. Ténganlo claro. ¿Ya?
Al respecto, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde a la energía de activación de la transformación del intermediario a los productos? Se entiende que me están preguntando la energía de activación de acá a acá, porque me preguntan de la energía de activación de la transformación del intermediario. Aquí está el intermediario. Hacia los productos, acá. O sea, me están preguntando la energía de activación de la etapa 2. ¿Todos de acuerdo? Si alguien no entiende, pregúntenlo. Para eso estoy acá. Pero me están preguntando la energía de activación de la etapa 2, del intermediario a los productos. Me podrían haber preguntado de los reactantes al intermediario, o me podrían haber preguntado varias otras cosas. Ya. Entonces, todos sabemos, ya con eso lo ayudé. Les doy 30 segundos para que la contesten. En función de lo que le acabo de decir. Acuérdense que es entre el intermediario y el producto. Eso quiere decir que los intermediarios que se están comportando como reactantes. Revisa bien, Vanessa. Bien, Claudia. Bien, Camila. Bien, Fernanda. Bien, Constanza. Bien, Gabriela. Bien, Tomás. Bien, Constanza también. Revisa bien, Cata. Constanza Plaza, no se puede preguntar porque tendrían que darte algunos datos adicionales. Revisa bien, Gabriela y Carolina. Ya. Todos de acuerdo que la energía de activación es esta, ¿no? Solo está ahí. Porque aquí están los reactantes, ¿o no? ¿Cierto? En la gráfica. Por lo tanto, es E3 menos E2. Se dan cuenta que si a E3, que es todo esto, estoy tratando de hacerlo igual, le resto E2, que es esto, me quedo solo con esto. Estos se anulan y me quedo con eso. ¿Se entiende, no? Claudia, profe, ¿por qué dice que desde el intermediario a los productos si la menor energía es la energía 1? Es como para usarlo de extractor. No sé si entiendo tu pregunta, pero lo que pasa es que el enunciado te lo dice. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la energía de activación de la transformación del intermediario a los productos? Porque hay dos energías de activación, ¿cierto? Porque como hay dos etapas, hay dos energías de activación. Te están preguntando específicamente por la energía de activación de la etapa 2. Le resto, déjeme borrar para que se vea bien. Porque todos estuvimos de acuerdo que esta es la energía de activación de la etapa 2. ¿Cierto? Entonces, a E3, que es toda esta flecha, si le resto de 2, me queda justo esto que marqué en rojo. No sé si entendiste, Vanessa. Si a toda esta flecha larga de E3 le resta C2, va a quedar esto que marqué en rojo. Que es lo que nosotros finalmente se dan cuenta que es un juego bien interesante esta pregunta, porque todos logran identificar cuál es la energía de activación de la etapa 2. Lo que pasa es que la forma de representarla es lo que tienen que entender. Esta es la energía de activación. Ya. ¿Cómo puedo representar esa energía de activación? Si a E3 le resto de 2, puede llegar a eso. Qué bueno, Vanessa. Ya. Continuamos. Muy bien, era la C. A todos los que tuvieron la C de forma correcta. Y esto. Ahora vamos a ver variables
Vuelvo. Me están preguntando por qué el E3. Porque mira, todos entienden que esta es la energía de activación de la etapa 2, ¿cierto? Todos entienden eso. Ya. Entonces, tú tienes que buscar cuál de esas alternativas representan eso. Llegar a este segmento que marqué. Si tú te das cuenta, si yo a E3 le resto E2, voy a llegar justo a este segmento. Lo que te dije yo, tengo E3, tengo E2, los restos, o sea, se anulan, me queda justo este segmento. Que es la energía de activación que yo estaba esperando. Ya me preguntan por qué no es toda la línea. Porque acuérdate que la energía de activación va asociado al nivel de los reactantes. Y en la etapa 2, el nivel de los reactantes acá. Super paloma. Sí, muy bien, Juliana. Ya, vamos con los factores que alteran la velocidad de una reacción química. Y aquí se van a encontrar con muchas cosas de la vida cotidiana que hacen y ustedes no son conscientes de que están haciendo química. Ya. Entonces, los factores que pueden alterar esta velocidad de reacción son concentración de los reactantes, que de hecho ya tienen una idea ustedes, temperatura del sistema, estado físico de los reactantes, presión del sistema. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar estos puntos y también están los catalizadores. Ya, empecemos con la concentración de los reactantes. Ya lo tienen, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Cómo influye la concentración de los reactantes? ¿Se acuerdan o no? Iniciamos la clase con esto. Vamos, láncense en el chat. ¿Está bien, Vanessa, lo que me dijiste? Sí. Bien, Pía. A menor concentración, menor velocidad. Súper bien. Ya. Si yo comparara, si yo comparara la imagen, todo es claro que aquí la concentración llamémoslo 1, llamémoslo 2, aquí la concentración es mayor, ¿cierto? En el 2 que en el 1. Perfecto. Pero está esa conclusión, que ustedes me dijeron, a mayor concentración de los reactantes, aumenta la probabilidad de que estos colisionen. Les doy un ejemplo en la vida cotidiana. Imagínense nosotros estuviéramos en una sala, ¿ya? En un cine, dejémoslo en un cine. En estos momentos somos 74 participantes. Perfecto. Estamos los 74 participantes, estamos viendo una película lo más tranquilo posible y llegan 100 personas más de afuera. ¿Ya? Mismo espacio. ¿Están todos de acuerdo que vamos a tener menos espacio? Claramente, ¿cierto? Por lo tanto, la probabilidad de que choquemos es mayor o menor si tenemos tenemos menos espacio. Ya. Y todos entienden que si tenemos mayor probabilidad de chocar, la velocidad de reacción debería aumentar, ¿o no? ¿Entienden la lógica por qué a mayor concentración la reacción es más rápida? Porque si aumento la probabilidad de choque, voy a romper más enlaces probablemente. Al revés, imagínense, somos 73 en el cine y se van 50 personas. Chuta, ahora tengo todo este espacio, la probabilidad de toparme con alguien disminuye, por lo tanto, disminuyen los choques, menos enlaces voy a romper. ¿Se entiende la lógica de la concentración? Es bien sencillo entenderla. ¿Todos de acuerdo entonces que si miro la imagen, en el tubo 2, en el matraz 2, perdón, debiera ocurrir la reacción más rápida, ¿no?
Porque claramente hay una reacción donde hay una mayor concentración. ¿Todos de acuerdo que en el matraz 2 la velocidad de reacción debería ser mayor y en el 1 debería ser más lenta? ¿Todos claro? ¿Se entendió el concepto de concentración? Es así de sencillo el concepto de concentración. Siempre asócialo a los choques. Entre más hay, la probabilidad de choques es mayor. Y eso aumenta la probabilidad de que se rompan enlaces. ¿Todos bien? Súper. ¿Se entendió entonces el factor concentración? Y al revés, lo que habíamos visto al inicio. Bajo la concentración, baja la velocidad. Todo se hace más lento. Factor temperatura. ¿Qué es la temperatura? ¿Qué mide? No me digan el calor, no me digan el calor. Piénsenlo bien. ¿Qué mide la temperatura? Vamos. Los grados terminan siendo como la medida de la temperatura. Muy bien, Rafaela. Y Constanza, las dos apuntan a lo mismo. Muy bien. La temperatura mide cinética. Entre más movimiento, entre más cinética yo tengo, más temperatura. ¿Ya? Al revés, entre menos movimiento, menos temperatura. Ya, pues, vamos con los choques. Siempre piensen en los choques. Si yo aumento la temperatura, imagínense que nosotros somos también, estamos en el cine y nos aumenta la temperatura y somos partículas. ¿Qué pasa con las partículas cuando le aumenta la temperatura? Van a tener mayor cinética, ¿cierto? Cuando calientan una olla con agua, se dan cuenta que empieza a vibrar la masa de agua que tienen, ¿no? Ya, porque empieza a aumentar la cinética de las moléculas. Por lo tanto, si aumenta la cinética, es como si nosotros en el cine nos pusiéramos a correr. La probabilidad de que choquemos aumenta, ¿no? ¿Se entiende? A mayor temperatura, mayor cinética, por lo tanto, la probabilidad de que choquemos es mayor. Porque la temperatura es el grado de energía cinética. Si yo aumento la temperatura, aumento la cinética de las moléculas, lo más probable es que van a chocar más. Y si chocan más, lo más probable es que se rompan enlaces más fáciles, por lo tanto todo ocurre más rápido. Y ahí ustedes saben que finalmente, y eso en la cocina y todo que se han habido una experiencia, a mayor temperatura todo ocurre, toda reacción química ocurre más rápido. Le doy un ejemplo bien concreto. Una bolsa de té, ¿dónde se disuelve más rápido? ¿En agua fría o en agua caliente? Perfecto, con eso ya se respondieron. ¿Ya? Entonces a mayor temperatura, lo que aumenta es la cinética, por lo tanto aumenta la probabilidad de choques y con eso aumenta la velocidad de la reacción. Ya, continuamos. Estado físico de los reactantes. Esto va asociado principalmente a los sólidos. A ver, ¿dónde ocurren más rápidas las reacciones químicas? En los gases. Y tiene lógica. Todos entienden que los gases tienen mayor capacidad de moverse, ¿cierto? Y como tienen mayor capacidad de moverse, la reacción va a ocurrir más rápido porque la probabilidad de que choquen es mayor. Los líquidos se mueven un poquito más, ¿cierto? Ya, pero pensemos en los sólidos. Los sólidos son los que menos se mueven. Pregunta, vida cotidiana. ¿Dónde se disuelve más rápido el azúcar? ¿Si la tengo granulada o la tengo en cubos? ¿Cómo la disuelvo más rápido? Granulada, perfecto. ¿Por qué entienden que granulada está más dividida el azúcar? Por lo tanto, ¿qué mejoro? Mejoro la superficie de contacto. Se los muestro, queda clarito con esta imagen. Imagínense, tengo el cubo que está acá. Muy bien, Vanessa. Siempre asocien mucho la química a la cocina y piensen en los choques. Se dan cuenta que ya quieren reaccionar, quieren empezar a chocar esta esfera roja con la esfera grises. Chuta, pero si lo tengo así, ¿entienden que no van a tener nunca contacto con las esferas que están en el centro? ¿Se entiende o no? Pero, ¿qué pasa si empiezo a dividir este cubo? Se dan cuenta que ahora sí pueden empezar, entonces voy mejorando la superficie de contacto. Y si mejoro la superficie de contacto,
la probabilidad de choques también aumenta. De ahí habla, en general, cuando uno pica las cosas en la cocina más pequeñas, mejor la superficie de contacto y todo se cocina más rápido. Ese es el ejemplo vital en la cocina, para que sepan que se ahorran gas. Pero así es. Entonces, en un sólido, cuando yo mejoro la superficie de contacto, ¿y eso cómo lo mejoro? Dividiendo. Si yo un sólido lo divido, lo voy... En química se ocupa mucho el mortero. ¿Sabes lo que es un mortero? Pilla me pregunta, entonces entre líquidos y gaseosos ocurre más rápido lo... Exacto. Más rápido los gaseosos, el más rápido, número 1. Después los líquidos y al último los sólidos. Pero los sólidos tengo diferentes parámetros porque va a depender del estado de división. Entre más dividido yo tengo un sólido, más rápido ocurre la reacción, porque mejora la superficie de contacto. ¿Te respondí, Pía? Perfecto. ¿Se entendió? ¿Todo clarito? ¿La superficie de contacto? Ya. Ahí está. A mayor superficie de contacto entre los reactantes, más rápida será la reacción. De esta forma, mientras mayor sea el grado de división reactante, mayor será la velocidad de la reacción. Perfecto. Vamos con la presión. Ya, aquí quiero que se lo imaginen. Están en una pieza, todo en algún espacio, están en su casa, ¿cierto? Ya. La presión, primero la presión solo afecta a gases. Ya, eso lo voy a dejar porque está aquí como el punto 1. Como dice ahí, la variación de presión solo afectará a sistemas cuyos reactantes sean gases. Eso como parámetro. Miren la imagen. Todos entienden que en el vaso 2, vaso 1, aumenté la presión y bajó el volumen. Volumen es espacio. Por eso les dije, están en un lugar de su casa, ¿cierto? Imagínense, le empiezan a correr la pared hacia ustedes. ¿Qué le están aumentando la presión? ¿Y qué se redujo? ¿Qué se reduce? Si les corre el espacio, ¿cierto? Que es el volumen. O sea, a mayor presión, menor volumen. Ya. Vuelvo al ejemplo del cine. ¿Se imaginan nos corre la pantalla del cine hacia nosotros? Nos disminuyen el espacio, ¿no? Ya, pues. Entonces la probabilidad de que choquemos aumenta o disminuye. Si somos los mismos 73, pero ahora en un espacio más chico. Perfecto, muy bien. Se entiende entonces que si aumentan la presión, me disminuyen el espacio, porque disminuye el volumen, entonces vamos a chocarnos por todos lados, pues si vamos a estar todos pegados, pues si tenemos un volumen menor. ¿Se entiende? Se dan cuenta que todo se explica con los choques. Choques, los factores tienen que ver con los choques, los factores que alteran la velocidad de una reacción. ¿Se entendió el factor presión? Claramente, en el vaso 2, la probabilidad de los choques va a ser mayor porque aumenté la presión, hay menor espacio, por lo tanto las moléculas van a chocar más. ¿Se entendió? Perfecto. Perfecto. Continuamos. Catalizadores, último factor. A ver, esto es bien importante que lo anoten o que lo recuerden. Cuando existen catalizadores positivos y negativos. Primero, un catalizador lo que hace es modificar la energía de activación. Lo voy a anotar. Catalizadores modifican la energía de activación, la EA. Por lo tanto, ya todos entienden que si modifico la energía de activación, un catalizador lo que puede hacer es hacer una reacción más rápida o hacer una reacción más lenta, ¿cierto? Todos de acuerdo, porque si la modifico, si la agrando, va a ser más rápida, si la achico, la energía de activación va a ser, perdón, si la agrando va a ser más lenta, si la achico va a ser más rápida, ¿cierto? Pero finalmente, si yo modifico la energía de activación, voy modificando la velocidad de la reacción. ¿Todos de acuerdo con eso, cierto? Perfecto. Existen catalizadores positivos y catalizadores negativos. El nombre se los dice todo. Catalizador positivo hace las reacciones más rápidas.
Catalizadores negativos hacen las reacciones más lentas. Para el DENRE, el concepto catalizador a secas lo toma como catalizador positivo. Lo voy a escribir acá. Catalizador ya lo toma como positivo. Cuando habla de inhibidor es el catalizador negativo. El concepto inhibidor aparece mucho en biología. ¿Ya? ¿Por qué? Porque imagínense una persona tiene bajos niveles de azúcar en la sangre. ¿Cómo se llama la hormona que regula los niveles de azúcar en la sangre? ¿Cómo se llama? Muy bien, la insulina. Si yo tengo bajos niveles de azúcar en la sangre, ¿me conviene que se secrete insulina? No, porque lo que busco es que los niveles de azúcar aumenten, pues los tengo muy bajos. Entonces, hay medicamentos que crean que se inhibe la secreción de insulina. ¿Qué quiere decir que se inhibe? Que la reacción se hace más lenta. Entonces, se lo simplifico. En vez de secretar, no sé, 10 insulina por minuto, 10 moléculas de insulina por minuto, voy a secretar 2 por minuto, me va a demorar más. Perfecto. Entonces, el inhibidor va asociado a un catalizador negativo. El concepto catalizador va asociado al positivo, al que hace más rápida la reacción. ¿Ya? Quédense con eso. Vamos a mirar una gráfica. Los catalizadores, esto es bien importante, no forman parte de la reacción química, no son parte ni de los reactantes ni de los productos, no aparecen ni en reactantes ni en productos. ¿Ya? Ellos no reaccionan químicamente, no se le rompen enlaces, para que lo tengan claro. Lo único que hacen es modificar la velocidad de la reacción. Mírenme acá, y con estos gráficos lo van a entender. Fíjense, la reacción sin nada, sin ningún catalizador, es la verde. Todos entienden que la energía de activación está marcado con verde, ¿cierto? Aquí están los reactantes, aquí está el nivel de reactante. Vuelvo a repetir, la curva verde es la reacción sin ningún tipo de catalizador. Entienden que la curva rosada, la energía de activación aumentó claramente. ¿Quién actuó ahí entonces? ¿Un catalizador de qué tipo? Negativo. Porque al hacer la energía de activación más grande, fíjense la curva rosada, ¿cómo es la reacción? ¿Más rápida o más lenta? Si aumento la energía de activación, muy bien, es más lenta. O sea, estamos en presencia de un catalizador negativo, o sea, un inhibidor. Al revés, reacción verde es la normal. ¿Qué pasa si ahora la reacción verde pasa a tener la energía de activación de la curva azul? ¿Quién actuó? ¿Qué pasó con la energía de activación? Disminuyó, ¿cierto? Si disminuye la energía de activación, la reacción va a ocurrir mucho más rápida. ¿Quién actuó? ¿Un catalizador de qué tipo? Positivo. Súper bien. Acuérdense, Juliana, inhibidor es cuando es un catalizador negativo. ¿Me entendiste, Juliana? En la curva verde es la normal. La curva fucsia actúa un catalizador negativo porque aumentó su energía de activación. Súper, Juliana. Curva azul disminuye la energía de activación es porque actúa un catalizador positivo. Ese es el único efecto que tienen los catalizadores. Aumentan la energía de activación o la disminuyen. Los que la aumentan, la energía de activación, la hacen más lenta. Son inhibidores. Al revés, los que disminuyen la energía de activación, la hacen más rápida. Son catalizadores positivos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Todo clarito? ¿Todo clarito, clarito? Y ahí está lo que yo les acabo de mostrar. Para terminar, ya son las 8:20, me calzó justo, ahí terminamos con los factores que alteran. Fíjense lo que les voy a mostrar. Hay una página bien entretenida que nos muestra simulaciones. Y les voy a mostrar una simulación asociada principalmente a la temperatura y la concentración. Son los científicos ocupamos mucho estas cosas porque nos ayudan un poco a aterrizar
esta ciencia que muchas veces termina siendo muy abstracta y no se la imaginan. Esto es un tipo de juego. Lo están viendo, ¿cierto? Esta página se llama PET Colorado. Es maravillosa. Fíjense, aquí yo puedo regular la temperatura, voy a regular la concentración. La reacción que está ocurriendo es la que ustedes están viendo acá. A más BC formando AB más C. ¿Ya? Al tiro te contesto, Claudia. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a empezar a bombear moléculas de A. ¿Se dan cuenta? Es un reactante. Voy a empezar ahora a bombear moléculas del otro reactante. ¿Se dan cuenta? Todos hasta aquí entienden que tengo solo reactantes, ¿cierto? Miren la ecuación que está acá abajo. Todos de acuerdo, ¿cierto? Tengo solo reactantes. ¿Sí? Ya. ¿Qué debería pasar si aumento la temperatura con la velocidad de la reacción? Hagamos predicciones. Muy bien, deberían chocar, se van a empezar a mover más y deberían chocar más, por lo tanto deberían empezar a formarse muchos productos, ¿cierto? Porque aumenta la velocidad de la reacción. ¿Todos de acuerdo? Ya. Entonces quiero que se fijen en acá miren, aquí la cantidad de moléculas lleva el conteo. Se dan cuenta que hasta el momento no se ha formado ningún producto, 0, 0. Ya. Fíjense con el aumento de la temperatura, voy a aumentar la temperatura. Ya empezamos. Fíjense la cinética. Fíjense cómo empezó a aumentar la cantidad de moléculas en el conteo. Ya van 3. ¿Se dan cuenta que se empiezan a formar productos más rápido? Maravilloso, ¿no? Bajo la temperatura. Voy a empezar a bajarla. ¿Se dan cuenta? Así es la química. Bajé la temperatura, bajo la cinética para disminuir la cantidad de choques. ¿Cómo también puedo aumentar la cantidad de choques? Voy a empezar a bombear y tener alta concentración de esto. Mucha concentración, porque así se dan cuenta que van a tener menos espacio, porque hay mucha concentración en el mismo espacio. Voy a empezar a bombear de A también. Y con eso también voy a aumentar la probabilidad de choques, por lo tanto se va a empezar a formar más productos. ¿Se dan cuenta que empezó a pasar? ¿Se entendió? Sí, hay una energía máxima, Pía, que ya no puedes, finalmente hasta ahí llega y no puedes hacer más, pero aceleras completamente. ¿Se entiende? ¿Fue una buena forma de terminar la clase? ¿Todo claro? Respondiendo a Claudia, vimos toda la parte teórica de cinética. Faltan ahora los cálculos que en general son bien sencillos. Cinética también va asociado a calcular velocidades de reacción con órdenes de reacción, que es la ley de velocidad. Exactamente, Claudia. Los órdenes de reacción, que es un cálculo que tiene que ver con la ley de velocidad. ¿Ya? Pero esto es mucho más... Si tú entiendes esto, vas a quedar con muy buen pie para todo lo que viene en la unidad de cálculo de cinética. ¿Ya? Vuelvo a repetir, miren, esta app, como les digo, voy a reiniciar todo. Ahí se reinició todo. Tienen que fijarse que la reacción que ocurre es A más BC, que son los reactantes, debieran formar AB y C. Yo lo único que puedo manejar aquí es la concentración, porque al voy a bombear, tengo marcado el reactante A. Entonces empecé a aumentar la concentración de A. Voy a aumentar ahora la concentración de BC, que es el otro reactante. Y ahí empieza. Y ahí empiezan a interactuar los reactantes, ¿cierto? Ya, pues, chuta, pero si lo dejo así, ya la reacción química va a empezar a ocurrir, pero va a ser súper lenta. Subamos la temperatura para que adquieran más cinética. Y como adquieren más cinética, empezaron a romperse, ¿se dan cuenta? Empiezan a chocar y empiezan a romperse enlaces. Y como empiezan a romperse enlaces, se empiezan a formar los productos, se dan cuenta que empiezan a formar AB más C, que son los productos.
Y el conteo de acá a la derecha se los dice, pues empieza a aumentar la cantidad de productos. Aquí lo que medí en esta app, medí dos variables, temperatura y concentración. Es muy buena esta app, se llama PET Colorado. Hay simulaciones de física, de química y de biología. Es muy buena, porque le aterriza mucho lo que uno teóricamente le está diciendo. No sé si entendiste, Constanza. Al aumentar la temperatura y aumentar la concentración, se cumplió todo lo que dijimos teóricamente. Empezó a formarse mucho más rápido la cantidad de productos. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Les gustó la clase? El general, sí, Constanza, cumple para cualquier tipo de reactante en general. Por ejemplo, el factor presión es para gases, tiene algunos parámetros a considerar, pero generalmente para la gran mayoría de los reactantes se cumple todo esto. Es una generalidad. Que estén muy bien. Un gusto, un gusto, un gusto, un gusto. Ha sido un placer. Espero que hayan entendido, espero que la clase les haya gustado y quizás nos volvamos a encontrar en otra oportunidad. Un abrazo, cuídense y nos estamos viendo. ¿Ya? Que estén bien. Chao. Chao, chao. Chao. Buena tarde. Buenas noches. ¿Ya? Que estén bien.